El objetivo principal de esta presentación es el de comprender la problemática de la conexión de dispositivos digitales a un sistema microcontrolador. La conexión entre el microcontrolador y un dispositivo externo plantea varios problemas, como niveles de tensión, protección del microcontrolador y los periféricos, etc. Vamos a ver qué son los drivers y por qué hay que usarlos, y algunos drivers de propósito general junto con las principales características de los mismos. Los puntos que vamos a seguir son los siguientes. Primero, una introducción en la que se aclararán algunos conceptos básicos. Luego se entrará en por qué es necesario utilizar drivers y las diferencias de los mismos con los buffers. Después veremos cómo elegir un driver y algunas medidas de protección que es necesario adoptar. Y por último veremos las particularidades de las cargas inductivas, de los sistemas en los que es necesario tener un aislamiento galvánico y cómo utilizar sistemas alimentados con corriente alterna. Está claro que las salidas del microcontrolador son digitales. Lo que hay que tener en cuenta es que normalmente son capaces de conducir unos pocos miliamperios de corriente, por lo que hay que tener mucho cuidado con el fan-out, que es el número máximo de entradas que se pueden conectar a una salida. Desde el punto de vista del micro, será el número máximo de periféricos que se pueden conectar a la misma salida. Todo esto es suponiendo que lo que conectemos a la salida en cuestión sean entradas digitales. Pero en un sistema real muchas veces nos encontramos con que lo que vamos a conectar es un dispositivo que exigirá otros niveles de tensión diferentes de los lógicos o un nivel de corriente superior al que es capaz de dar la salida. Esto puede suceder por el diseño del propio dispositivo o porque el conjunto de entradas que tenga que controlar el microcontrolador exceda su fan-out. ¿Por qué son necesarios los drivers? Estos dispositivos se utilizan para aislar una salida en un bus frente a varias entradas. Hay que tener en cuenta que cada entrada degrada la calidad de la señal. Si la salida debe proporcionar la suficiente tensión o corriente al periférico, si se van conectando periféricos, la tensión y corriente proporcionada tiene que repartirse entre todos los periféricos. Es por esto que hay que tener en cuenta todo lo relativo a tensión, corriente y potencia. Hay que recordar que el fan-out o cargabilidad de salida es el número máximo de puertas similares que se pueden conectar a una salida. Todo esto se puede solucionar mediante drivers o buffers. Básicamente ambos amplifican la señal de salida, aunque presentan algunas diferencias, como vamos a ver a continuación. Como hemos visto, el fan-out es el número máximo de puertas análogas a la excitadora que se pueden conectar a su salida. Es decir, si conectamos demasiadas puertas lógicas a nuestra salida digital, es posible que esta salida digital no sea capaz de excitar a todas las puertas conectadas. Aquí lo podemos ver gráficamente. Si necesitamos conectar más puertas, podemos utilizar un buffer o un driver como vemos en la figura de la derecha. Un buffer es una puerta con un amplificador en su salida que se utiliza para robustecer la señal. ¿Pero qué es un driver? Hemos visto que un buffer es una puerta con amplificador que se utiliza para generar señales con mayor potencia. Sin embargo, un driver es un circuito normalmente integrado de propósito general que se puede utilizar como interfaz entre niveles lógicos y sistemas que necesitan mayor voltaje o corriente. Si el driver es integrado, tiene unas ventajas adicionales. Simplifica el diseño, ya que la conexión al microcontrolador es directa. Suele incorporar protecciones. Puede incorporar algún sistema para supervisar la carga. Y muchas veces se trata de drivers inteligentes, que permiten algún tipo de configuración o que nos dan información de diagnóstico. Hay varios parámetros importantes a la hora de seleccionar un driver. El primero es la potencia. Los drivers de periféricos deben controlar una cantidad considerable de potencia. El voltaje, el rango típico va de 15 a 100 voltios, pero hay que prestar atención a la tensión máxima tras un cambio de estado en aplicaciones de conmutación. Corriente, que al igual que los anteriores, el driver tiene que ser capaz de soportar la corriente máxima del circuito. Velocidad de conmutación, ya que es normal que el dispositivo externo tenga requerimientos especiales sobre frecuencias de trabajo. Y por último, hay que tener en cuenta el estado transitorio de la conmutación. Durante la conmutación del circuito se pueden producir picos en tensión y en corriente que pueden tener un nivel de uno o varios órdenes de magnitud superiores a los del estado estable. Vamos a ver un ejemplo de un posible driver. Supongamos que queremos controlar el encendido de una lámpara incandescente, por ejemplo la 1815, que es un modelo muy común, que funciona a 14 voltios y consume 200 mA. Inicialmente podríamos pensar que un driver de 300 mA que soporte picos de hasta 500 mA durante 200 milisegundos podría ser suficiente. Sin embargo, si medimos la corriente que pasa por el circuito en el periodo transitorio, podemos ver que hay un pico de corriente de hasta 3 amperios durante un par de segundos.
Esto es porque la resistencia de la lámpara varía de forma considerable con la temperatura, de manera que cuando está fría la resistencia es baja y pasa mucha corriente. Una vez que la lámpara está caliente, la resistencia aumenta y la corriente baja a los 200 mA nominales. Si hubiéramos elegido el driver que inicialmente parecía más razonable, se habría quemado la primera vez que lo conmutáramos. Es decir, lo que nos encontramos con esta lámpara es una resistencia variable con el tiempo y una carga de 2,7 amperios en los instantes iniciales. El driver seleccionado antes no nos sirve. En principio tenemos dos posibles soluciones. La primera sería elegir otro driver capaz de soportar mayores picos, es decir, implementar una sobreprotección, lo cual encarecería la solución para una utilización puntual, aparte de perder prestaciones en velocidad de conmutación. La segunda opción podría ser utilizar algún circuito de protección que sirva para cargas con resistencia variable como los que vamos a ver a continuación. La primera solución consiste en una resistencia de tipo Keep Alive. Se trata de una resistencia en paralelo con el driver, de manera que siempre pasa algo de corriente por ella. La resistencia se debe elegir para que la corriente sea lo suficientemente pequeña como para que la lámpara no esté siempre encendida y lo suficientemente grande como para evitar los picos de corriente del inicio. Cuando el transistor esté cortado, la lámpara está apagada, aunque existe una pequeña corriente que pasa por la lámpara y por la resistencia de Keep Alive. Cuando el transistor se ponga a conducir, la lámpara se enciende. Con esta resistencia, el pico es de 500 mA. Sin embargo, hay un inconveniente, y es que esta solución tiene un gran consumo porque siempre está circulando algo de corriente por la lámpara. Otra solución podría ser el encendido retardado. Consiste en lo siguiente. Calentamos la lámpara durante un pequeño intervalo de tiempo con una resistencia en serie que limite la corriente. Una vez que la lámpara está caliente, se activa un segundo circuito sin esa resistencia limitadora. Una solución como esta se puede implementar con el driver integrado SN75447. En este circuito podemos ver que tenemos dos salidas. En una de ellas hay una resistencia en serie y la otra conecta directamente la lámpara a masa. Inicialmente, cuando ponemos un 1 en VA, V1 es igual a VA inmediatamente y se activa la salida que tiene la corriente limitada por la resistencia. Un tiempo después, unos 180 milisegundos programados con la red RC, se activa la salida directa. Es decir, este montaje deja calentar la lámpara entre 150 y 200 milisegundos antes del encendido para que la resistencia se incremente. Cuando se aplica toda la corriente, la resistencia ya es alta, quedando siempre la corriente por debajo de los 500 mA. Hasta ahora hemos visto diferentes soluciones basadas en el hardware, aunque también se puede utilizar el software para ayudarnos a resolver el problema. Una opción podría ser retardar el encendido generando desde el microcontrolador una señal de tipo PWM. De esta manera podemos seguir utilizando el primer driver que habíamos escogido, que tenía una corriente máxima de 300 mA. Tendríamos que limitar la corriente que pasa por la lámpara durante el transitorio hasta que se caliente el filamento. Inicialmente el tiempo de encendido será muy bajo, con lo que la corriente que circule por la lámpara no será muy alta. Progresivamente iremos aumentando el tiempo de encendido de la lámpara hasta llegar a una conmutación permanente. Otra cosa que debemos tener en cuenta cuando se trabaja con dispositivos externos es la posibilidad de sobretensiones. Si lo que estamos conmutando es una carga inductiva, al cortar la corriente a través de ella se producirá una sobretensión en el driver. La forma de protegerlo de esta sobretensión es utilizando un diodo de clamping. En este esquema tenemos un ejemplo. Al cortar el transistor se produce una sobretensión que lo podría dañar. Si ponemos un diodo como el de la figura, cuando VC sea mayor que VCC, el exceso de corriente se irá hacia VCC, por lo que limitamos la tensión máxima en el transistor a VCC. Muchos drivers integrados ya llevan esta protección. Si utilizamos uno que no la lleve, sería necesario añadirla antes de utilizarlo para conmutar cargas inductivas. Hay muchas aplicaciones en las que las señales tendrán que pasar de un subsistema a otro sin tener un contacto eléctrico. Puede ser para evitar bucles de masa o porque los niveles de tensión sean muy diferentes. Por ejemplo, como veremos a continuación, un microcontrolador de 5 voltios controlando un sistema de 220 voltios. En estos casos se utilizan optoacopladores, que nos darán un aislamiento galvánico entre los dos circuitos. Hay muchos drivers y transistores de potencia que ya llevan integradas señales de control aisladas mediante un optoacoplador. Por otro lado, el mismo circuito también se puede utilizar para las entradas, como se puede apreciar en este esquema. Aquí tenemos una entrada desde un periférico que ataca a la entrada del optoacoplador. El circuito fotodetector está en contacto con la entrada del microcontrolador, de manera que cuando haya un 1 en la salida del periférico, circulará la corriente por el LED, se activará el fotodetector y aparecerá un 1 en la entrada del microcontrolador.
y todo ello sin contacto eléctrico. Precisamente, una aplicación de los optoacopladores está en el control de dispositivos alimentados por corriente alterna. Hemos visto que para regular la corriente que pasa por un dispositivo, podemos ir conmutando de manera que limitemos la corriente media. El problema para aplicar esta técnica si trabajamos con corriente alterna está en que no es lo mismo conmutar 5 milisegundos, por ejemplo, de la cresta, que 5 milisegundos cuando la señal está cerca del paso por cero. Por lo tanto, necesitaremos sincronizar todos los eventos de nuestro sistema con la señal de alterna. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar un circuito de detección de paso por cero. Los dos circuitos que podemos ver en esta imagen son posibles implementaciones de un detector de paso por cero. En ambos casos lo que se hace es conectar la red de 220 al microcontrolador a través de un optoacoplador. De esta manera dejamos los dos circuitos aislados. Cuando circula la corriente por los diodos internos del optoacoplador, el fototransistor cierra el circuito de salida y pone un cero en la entrada de la puerta. Como esta puerta es inversora, a su salida lo que tendremos en ambos casos será una señal que será igual a 1 cuando circule la corriente por el diodo de entrada del optoacoplador. Lo que nos interesa de esta señal son los flancos, que están situados en el paso por cero de la señal senoidal, ya que es justo en ese momento cuando no circula la corriente por el diodo del optoacoplador. Como hemos visto, para actuar sobre un sistema alimentado por alterna, lo primero que tenemos que hacer es sincronizarnos con el paso por cero. En esta imagen tenemos el circuito que acabamos de ver. Hemos conectado la salida del detector de paso por cero a una entrada de interrupción externa del microcontrolador. De esta manera, cada vez que la señal de alterna pase por cero, tendremos una interrupción en nuestro sistema, desde la que podemos disparar los siguientes eventos. El circuito que realmente va a actuar sobre la alterna es este otro. Hemos conectado la salida del puerto 1.7 a través de otro optoacoplador a un triac. Cuando hagamos un disparo sobre este triac, dejará pasar la corriente alterna en cualquiera de los dos sentidos, pero solo hasta que vuelva a pasar por cero, momento en el que se reiniciará y volverá a cortar. El microcontrolador debe, por lo tanto, disparar el triac tras cada paso por cero para permitir que circule la corriente a través de la lámpara. Si ese disparo se hace inmediatamente después del paso por cero, la corriente circulará durante gran parte del semiciclo de alterna. Si se hace tras 5 milisegundos, por ejemplo, la corriente estará circulando solo durante la mitad del semiperiodo, con lo que estaremos limitando la corriente media que atraviesa la lámpara a la mitad. Vamos a ver un cronograma del funcionamiento. En la primera gráfica podemos ver la señal de alterna con la que vamos a intentar sincronizarnos. La segunda gráfica es la señal a la salida del primer optoacoplador, el que utilizamos para la detección del paso por cero. Como podemos ver, cada 20 milisegundos tendremos un nuevo pulso. Además, el flanco de bajada del pulso estará sincronizado con el paso por cero negativo de la senoidal. Ese flanco de bajada provoca el disparo de la interrupción externa del microcontrolador. Dentro de la rutina de tratamiento de la interrupción, el micro comenzará a contar tiempos. Si llamamos alfa al tiempo que contará el micro antes de disparar el triac, podemos ver que pasados alfa y alfa más 10 milisegundos, el microcontrolador debe dar un pulso negativo en la salida del disparo. En la última gráfica podemos ver cómo afecta este disparo a la corriente que pasa por la lámpara. Volviendo a alfa, si alfa es cercano a cero, la corriente circulará por la lámpara la mayor parte del tiempo, por lo que tendremos la corriente máxima. Si alfa es cercano a 10 milisegundos, la corriente circulará por la lámpara muy poco tiempo hasta que el triac se reinicie, por lo que circulará una corriente mínima. Con el sistema que acabamos de ver, las conmutaciones se hacen en un punto intermedio del semiciclo de alterna, por lo que se están conmutando tensiones altas, lo que puede generar ruido de alta frecuencia. Si queremos reducir al máximo ese ruido, podemos hacer todas las conmutaciones en los pasos por cero utilizando los semiciclos completos. Un posible circuito es el que podemos ver en este esquema. Aquí se utiliza un optoacoplador que lleva un detector de paso por cero integrado. Este detector hace que solo se dispare el triac principal si está circulando corriente por el circuito primario del optoacoplador en el momento del paso por cero. Vamos a ver un cronograma de su funcionamiento. En la primera gráfica podemos ver la señal a la entrada del opto. La segunda gráfica es la señal de alterna. En la tercera gráfica podemos ver cómo solo se dispara el triac principal cuando suceden a la vez las dos condiciones, disparo en el optoacoplador y paso por cero de la señal de alterna. En las dos gráficas siguientes vemos cómo en esos casos circula corriente por el circuito de alterna. La ventaja de este tipo de actuación es, como hemos visto, la reducción del ruido de alta frecuencia, pero tiene un inconveniente respecto a la técnica anterior, y es que al conmutar solo semiciclos completos, la frecuencia de conmutación se reduce mucho,
por lo que no se podrá utilizar esta técnica para dispositivos que necesiten una frecuencia de conmutación alta. En esta presentación hemos visto por qué es necesario utilizar drivers al conectar un sistema microcontrolador a dispositivos externos. Se han visto algunos ejemplos de drivers comerciales y cómo utilizarlos. Se han estudiado las protecciones que es necesario utilizar en circuitos con microcontroladores y dispositivos externos, y se ha estudiado cómo conectar dispositivos de corriente alterna y cómo controlarlos.